más preámbulo, sin más preámbulo, les voy a proyectar la presentación para iniciar. Ok, ¿se ve bien ahí? No sé si se ve y se escucha, si me pueden confirmar, por favor. No se ve, doctora. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Aún no, Bueno. no, creo que no se ve, doctora. Ah, ok. ¿Listo? ¿Ahí se ve? Correcto, doctora. Sí, ya se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la innovación en el abordaje clínico de enfermedades gastrointestinales. Esto más que nada con la intención de a ustedes como médicos dejarles un poco de tips que les puedan servir para que lo apliquen en la misma clínica que colaboran o laboran o tienen como centro veterinario. Entonces, igual, cualquier duda que tengan, vayan anotándola o lo van poniendo en el chat a lo largo de la presentación para al final hacer las preguntas con todo gusto y contestar, pues ahora sí que todas las dudas que puedan surgir a partir de esto. Bien, pues entonces hablaremos acerca de esto. Algo muy importante que debemos de tener al iniciar nosotros una consulta veterinaria es que tenemos que tener un expediente clínico orientado a problemas en nuestra cabeza, ¿ok? Esto tiene que ser sí o sí con el paciente. ¿Por qué? Porque a estos pacientes, cuando nosotros hacemos de una manera desordenada la situación, pues el paciente puede tener un problema a la hora del diagnóstico. ¿A qué me doy a entender? Por ejemplo, miren, es muy común que en la clínica de cuestiones gastroenterológicas, lo primero con lo que el cliente te va a referir, por ejemplo, es, pues mi perro tuvo vómitos y diarreas, ¿no? Y lo primero que estamos pensando es, ok, pues vómitos y diarreas, le voy a hacer un copro. Y ya lo primero con lo que quieres empezar es hacer un coproparasitoscópico antes de tocarle los gangliolinfáticos, antes de observar cómo está el paciente, antes de ver su estado de deshidratación, antes de observar los ojos. Entonces, tenemos que hacer pues ahora sí que una estrategia a la hora de que revisamos a nuestros pacientes, perdonen, tenemos que hacer una estrategia y esta estrategia es el ECOP. Es tu herramienta básica como veterinario y que en realidad el ECOP no cuesta. Cuesta aprender cómo hacerlo, pero en realidad no es una herramienta que digas, me va a costar invertir en esto, ¿no? Simplemente pues conocimientos. Por lo tanto, pues nuestra responsabilidad es ordenar este expediente de manera que nos sirva para nosotros salud, para llevar pues ahora sí que el ordenamiento paso a paso. Disculpen, se me bloqueó. Ahí está. ¿Se está compartiendo? Creo que no. No se visualiza, doctora. Allá voy. Listo. Ahí se ve. Listo, doctora, excelente. Muy bien. Entonces, pues bueno, el expediente clínico, como les decía, es sumamente importante y es algo que nosotros como veterinarios tenemos que dominar. Los datos importantes que debemos de tomar en cuenta durante nuestra consulta es, pues ahora sí que todo lo que nos dirija a los problemas gastrointestinales. Si bien el cliente te va a referir o el tutor de la mascota te va a decir, bueno, mi perro tiene vómito, tiene diarrea, no quiere comer, ayer estaba bien y hoy ya no, lo noté que se encorva, o que, por ejemplo, te dicen, está acostadito en su cama y no se ha querido mover, o toma agua y luego vomita. También otra cosa en la que hay que indagar es, bueno, el vómito cómo es. Recordemos que en la situación de los pacientes muchas veces puede ser un reflujo, que no tanto es un vómito. ¿Cómo vamos a identificar, cómo vamos a hacer la diferencia entre un vómito y un reflujo? Bueno, recordemos que el vómito es una contracción exagerada del estómago y lo que va a suceder es que el paciente puede tener arcadas. Y luego otra cosa, el contenido que desecha tiene que tener ácido. Entonces, muchas veces cuando el paciente vomita,
hay que preguntarle al propietario de qué color era, porque esto nos va a decir también mucha información. Si la coloración era ligeramente amarilla o muy concentrada, bueno, sabemos que son los líquidos ácidos que están en el estómago y que, bueno, pues lo vertió hacia el exterior a manera de una contracción exagerada del estómago y que eso provocó un vómito. Los reflujos, recordemos que son meramente un retorno del alimento hacia el exterior por la cavidad oral, el cual el paciente no necesariamente puede tener una arcada, sino que simplemente saca el contenido. Es como un esfuerzo mínimo. Y generalmente los reflujos pueden venir acompañados de alimento, un alimento completo, es decir, si come croqueta, pues va a venir la croqueta incluso ahí remojada. Entonces, todas estas preguntas o todos estos datos tienen que ser importantes a la hora de que nosotros hacemos todo nuestro cuestionamiento. También importante preguntarle qué color era la diarrea. Eso también es importante porque el color te va a referir pues qué puede estar pasando. Incluso si el cliente tiene fotografía de la diarrea, eso es también muy importante porque te va a dar una idea si es una diarrea de intestino grueso o es una diarrea de intestino delgado. ¿Cómo podemos observar eso o cómo lo podemos determinar? Bueno, pues muy fácil, la cantidad de moco que tenga el contenido. ¿Por qué? Porque hay una razón muy simple y muy fácil. El intestino delgado tiene menos formación o menos cantidad de células caliciformes, que las células caliciformes no son más que glandulitas unicelulares que producen moco. Entonces sabemos que el intestino delgado tiene menos cantidad versus el intestino grueso. Entonces una diarrea mucoide, que a lo mejor puede tener estrías de sangre, pues te refiere que el problema está en intestino grueso. Eso es muy importante que lo identifiquemos. Si el cliente no trae fotografía del excremento, bueno, fácil, lo que podemos hacer es a la hora después de que hacemos toda nuestra exploración, porque primero tenemos que empezar por la cara, cuello, cuerpo, sistemas, y al final, doctores, hay que revisar la temperatura o hay que sacar excremento con un objeto plástico, como son los fecalitos, para obtener muestra fecal. Ahora, si corremos con la suerte de que el paciente, pues ahí en la consulta haga su diarrea, pues nos va a dar mucha información en cuanto a color, en cuanto a olor, porque también eso tiene mucho que ver, en cuanto a consistencia, en cuanto a cantidad. Entonces, todos estos datos o los podemos obtener con nuestra misma exploración o lo podemos obtener con la información que nos da el propietario. Entonces, es muy importante que indaguemos, que identifiquemos y que estemos ahí al pendiente de nuestro paciente mientras está en nuestra consulta. Bien, algo muy importante que tenemos que considerar es la función de la microbiota. Muchas veces hemos escuchado que anteriormente se le decía la flora bacteriana y que eso es algo que pues ya traemos, ¿no? Así como de que, la flora bacteriana. Bueno, doctores, ahora ya no se maneja ese término, porque ese término, digamos que quedó obsoleto porque el intestino no tiene plantas, ni frutos, ni árboles, entonces no podemos decirle flora, ¿ok? Que bien es un término que viene por años utilizándose, pero ahora a partir de esta plática vamos a decir microbiota o microbioma, también está bien dicho. Entonces, esta microbiota tiene una función. ¿Cuál es su función? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué existe en el intestino delgado? Tiene un porqué. La facilidad o la responsabilidad de absorber, fermentar nutrientes o incluso regular la permeabilidad intestinal. También ayuda con el metabolismo que tiene el huésped, que en este caso sería el perro o el gato que estás tratando. Hace una modulación de la inmunidad intestinal, que esta parte, doctor, es sumamente importante. Es decir, el sistema inmune tiene una gran responsabilidad con la microbiota. ¿Por qué? Porque son aliados. ¿Ok? ¿En qué sentido quedarás? ¿Cómo? Sí, en el intestino, tanto grueso como delgado, hay muchas estructuras que se llaman placas de Peyer. Las placas de Peyer son como pequeños cuartelitos, yo lo veo así, de esa manera en mi mente, que son pequeños cuarteles que van a almacenar a células de defensa. Entonces, esos pequeños cuarteles que están alrededor de todo el intestino, pues están alertas, no son como policías que están ahí presentes y alertas para cualquier disfunción que ocurra,
esas placas de Peyer le dice, órale, vete tu linfocito, tu neutrófilo, vete a donde está el problema y ataca. Eso por referir uno de los tantos mecanismos que tiene la inmunidad en el intestino, pero otra cosa que es sumamente importante y que te quedarás sorprendido de lo que te voy a decir. El 90% de las cuestiones inmunológicas del paciente, de todo su cuerpo, ocurre en el intestino y está regulado por la microbiota que está ahí adentro. Recordemos que el intestino como tal tiene muchas terminaciones nerviosas que son también, esta microbiota incluso puede funcionar como neurotransmisores. O sea, la microbiota ya es tan inteligente, que se convirtió o copió mecanismos que tiene el propio cuerpo. Entonces, todo esto, doctor, tú lo tienes que tomar en cuenta a la hora de tu consulta. Cuando tú estás tratando al paciente que tiene vómitos y diarreas, pues a lo mejor dirás, bueno, le pongo algo para el vómito, le pongo algo para la diarrea. Pues hoy en día, en el 2022, eso no es medicina integral. Eso nos tiene que quedar bien claros. Tratar los signos clínicos para evitar que el paciente se siga degenerando no es medicina real. Por lo tanto, nosotros como médicos veterinarios tenemos la responsabilidad de hacernos más conscientes de lo que está ocurriendo en mi paciente y no solamente con la signología clínica, sino los mecanismos de acción que ocurren dentro de él. Entonces, de ahora en adelante, doctora, doctor, tienes que tener en cuenta lo que ocurre en la microbiota. Bien. Como te decía, el tracto gastrointestinal tiene una gran concentración de tejido inmunológico. Incluso ya existen artículos donde están ahí establecidos esta información que te dice que tiene una gran capacidad de respuesta a una situación de ataque de virus, bacterias, parásitos o el agente infeccioso que tú te imagines. Entonces, es muy importante que consideres que pues, bueno, el sistema inmune está todos los días trabajando, 24/7 multiplicado por los años que vive ese paciente. A pesar de que no esté enfermo, ahí están ocurriendo cuestiones de reacción inmunológica. Ahí está. Bien. Otra cosa importante que tenemos que mencionar en esta charla es que se sugiere que las proteínas de las bacterias pueden provocar una disfunción del sistema inmune adaptativo. O sea, ¿qué es esto, doctor, doctora? Bueno, la situación es que, como te decía, las bacterias que están en el intestino se han hecho tan inteligentes. Es el microorganismo mejor adaptado al día a día. Recordemos que, pues, incluso las bacterias empezaron con la vida en el planeta. Entonces, ahora en este microsistema o en este microbioma que es el intestino, se han adaptado y han copiado tanto los mecanismos que incluso las mismas proteínas pueden provocar esta disfunción del sistema inmune. Y luego, eventos como la disbiobacteriosis, es decir, esa fiesta bacteriana que se hace adentro del intestino de una manera no positiva, va a provocar que exista un aumento de la permeabilidad de la barrera de tejido que tiene el intestino. O sea, un aumento o un disturbio de estas bacterias, va a haber un problema de permeabilidad. Y esto puede provocar, obviamente, inflamación sistémica, no solamente en el tejido, sino una inflamación sistémica y referirse o dirigirse hacia el sistema nervioso central. Lo que te decía hace rato, el intestino tiene grandes cantidades de tejido inmunológico, pero también hay ciertas conexiones o en todo el intestino hay conexiones neuronales y estas bacterias pues van a estar en contacto o van a estar ahí replicando estos mecanismos. Entonces, a la par, las bacterias van a provocar que exista un problema sistémico de inflamación en el sistema nervioso central. O sea, aquí yo lo que te puedo decir, a ver, un paciente, no sé si te ha tocado, que tenga una disfunción intestinal, por ejemplo, por virus. Vamos a poner al parvovirus, ¿no? Que es muy, muy típico. Esta enfermedad como el parvovirus va a ocasionar que el sistema inmune se baje, pero otra cosa que puede suceder es que después de una situación digestiva peligrosa, como es una enfermedad como esta que te menciono, pueda causar una encefalitis posterior. Sí puede pasar. Y no necesariamente es por el virus, sino por las bacterias oportunistas que me causaron esto. Entonces, la siguiente vez que tú trates algo viral, algo digestivo viral, nunca te olvides de las bacterias que están ahí, porque esas nunca se van, ¿ok?
Las bacterias estimulan neuronas aferentes del sistema nervioso, lo que te mencionaba. Incluso se han hecho tan inteligentes que copian los mecanismos de los neurotransmisores. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto y que puede tener una repercusión en el estado de ánimo del paciente o incluso en cuestiones de cognición. Y esto puede tener el paciente mismo puede tener un problema. Entonces, yo te digo, aquellos pacientes que tú tengas que tienen ansiedad por separación, por ejemplo, piensa que el problema está empezando en el intestino. Y tú dirás, ¿qué? ¿Cómo? Sí, es una cuestión conducta, es una cuestión antroposonótica, que el propietario a lo mejor le está ayudando a que tengas ansiedad por separación, pero en realidad también está ocurriendo el mecanismo ahí en el sistema nervioso del intestino. Entonces lo tienes que considerar porque las bacterias tienen una participación importante. Las bacterias son capaces de producir hormonas como neurotransmisores, lo que te decía hace rato, y esto ya se escribió, de hecho es una información muy reciente que se publicó en el 2021, que está comprobada incluso en medicina humana. Entonces, aquí hay que tener en cuenta esto y pues toda esta información yo te la pongo como para que lo tomes en cuenta la siguiente consulta gastrointestinal que tengas. También algo importante que ocurre en el intestino es que las enzimas bacterianas e incluso los ácidos grasos que provocan, que son de cadena corta, pueden producir neurotoxicidad. Lo que te decía, un paciente gastrointestinal viral que empeoró y luego le dio una encefalitis, pues las bacterias son las responsables por todos estos mecanismos que ocurren. Me brinqué. Ahí está. Existe una relación entre la disbiosis bacteriana con el uso prolongado de antibióticos, por supuesto que sí. O sea, aquel paciente, o sea, los antibióticos al final de cuentas no los podemos dejar de utilizar, pero lo que sí tiene que cambiar es la conciencia de cómo los utilizamos. Hay pacientes que lo necesitan para poder vivir y hay pacientes que no necesariamente necesitan antibióticos para continuar con su vida. Por ejemplo, yo sé que tú conoces muchos tratamientos que son antidiarreicos. Si te fijas en su fórmula, seguramente va a tener antibiótico. Y al final de cuentas, ese producto es de pronto muy utilizado. Y muchas veces en una disbiobacteriosis lo único que hay que hacer es regular las bacterias que están ahí teniendo un conflicto con ellas mismas. Y no necesariamente tienes que manejar antibióticos, pero hay otras situaciones donde el paciente obligadamente tiene que recibir antibióticos por tiempos prolongados y que sabemos que la microbiota en algún momento se va a alterar. ¿Por qué? Porque el antibiótico no discrimina, o sea, el antibiótico va a matar bacterias patógeno oportunistas, bacterias patógenas y bacterias que hacen simbiosis con el paciente, o sea, va a arrastrar. Entonces, el uso prolongado de estos antibióticos puede provocar una disbiobacteriosis, pero para esto, pues nosotros hay que tener en cuenta qué podemos hacer contra esas muertes bacterianas que tienen el propio paciente. Ahora, también una presencia parasitaria, diabetes en el paciente, obesidad y entre otros problemas como por ejemplo pancreatitis van a causar que haya problemas de disbiobacteriosis. Entonces, me comentarías un perrito gordo que lo catalogamos en un estado de salud donde está obeso o con un sobrepeso, ¿tiene disturbios en su microbiota? Por supuesto que sí. Un paciente con diabetes, también. Un paciente parasitario, no se diga. Entonces, para la siguiente que tú tengas un paciente con este tipo de situaciones de enfermedad, considera a la microbiota también. Y yo te diría, o la pregunta es, ¿existirán estos mecanismos fisiológicos y se pueden utilizar para el beneficio del paciente? O sea, la pregunta aquí sería, todos estos, o sea, si ya está bien estudiado cómo actúa la microbiota, si ya se sabe cómo funciona, cómo estas bacterias se han hecho tan inteligentes, ¿hemos pensado en utilizarlas para hacer un tratamiento que aprovechemos todos estos tecnología que ya tienen las bacterias? Sí, ya existe en el mercado y ha funcionado muy bien. Una cosa que tú tienes que considerar a la hora que tienes una consulta veterinaria en tu consultorio
tienes que considerar este mapa mental. A mí me gusta utilizar en las charlas mucho este mapa mental porque es el que te dice cómo vas a ordenar las cosas con tu paciente. Un paciente gastrointestinal, cuando te llega a consulta, siempre, 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 o casi siempre lo que tiene es vómitos, diarreas, dolor, como lo mencionamos al principio. Pero en tu mapa mental tú tienes que tener, a ver, esto, los vómitos, diarrea y dolor se puede provocar por causas infecciosas o por causas no infecciosas y que lo tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, las causas infecciosas, virales, bacterianas, parasitarias, incluso a veces micóticas, me van a causar vómitos, diarrea, dolor y casi todos así. Habrá unas parasitosis que no necesariamente vómitos, sino nada más diarreas, o habrá ciertas cuestiones virales que están iniciando y no necesariamente el paciente tiene diarrea, solamente vómitos. Al final de cuentas, ya con la revisión y la exploración y los análisis de gabinete que tú hagas, pues son los que te van a dar la respuesta. Pero tú en tu mapa mental al inicio tienes que tener esto en mente. Y por otro lado, cuestiones no infecciosas como lo son un objeto extraño, una intususcepción, una colestasis, un tóxico, plantas tóxicas, que el paciente se comió el raticida, hepatopatías o pancreatitis, también vómitos, diarreas, dolor, ¿ok? A lo mejor unas más que otras, unas ausentes, otras presentes, otras van a venir después. El chiste es de que tú tengas considerado este mapa mental. O sea, voy a clasificar a mi paciente como infeccioso o como no infeccioso. Recordar que los cachorros, la mayoría, cuando te llegue un cachorro enfermo al consultorio, pues la mayoría va a ser infeccioso. Es muy raro que un cachorro tenga una hepatopatía o que tenga una pancreatitis. Cuerpos extraños, pues sí. Intususcepciones puede ser, pero no tanto. Entonces, más bien con los cachorros es más pensar como en las cuestiones infecciosas y ya con los adultos o viejitos incluso, ya piensas más en una hepatopatía, en una pancreatitis. Pero bueno, por ejemplo, un tóxico le puede dar a un cachorro y a un adulto o un viejito. Pero les digo, la herramienta del ECOG es el que te va a dar respuestas. Pero este mapa siempre tenlo en cuenta. Créeme que te va a ayudar. Entonces vamos a hablar de las enfermedades que se presentan en estas situaciones y cómo la microbiota siempre está acompañando esta situación. Bien, el parvovirus. Parvovirus es una enfermedad que es, pues ahora sí que mundialmente ubicada en todos los países. Es una enfermedad que sabemos que es altamente contagiosa, que tiene mucha, pues que epidemiológicamente es muy proliferativa, ¿ok? Y que el agente etiológico como tal va a provocarte un síndrome gastroentérico. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es muchos signos clínicos que se unen en una sola situación. A eso le llamamos síndrome. ¿Cómo qué? Pues ya lo dije, vómitos, diarrea, dolor, diarreas explosivas, fétidas, sanguinolentas, un paciente con inapetencia, deprimido, con fiebre, linfadenopatía, etcétera. O sea, es un síndrome gastroentérico. Pero que también puede estar asociada a la coinfección. Se los juro, doctoras, doctores, que casi siempre, yo diría del 100% de mis pacientes parvovirosos, el 90% está coinfectado con algo más. ¿Qué es esto? ¿Coinfección? Sí, con un parásito, ya sea larvado, protozoario o de algún otro tipo, que son los más comunes, así por decirlo, o incluso con disbiosis bacteriana. O sea, siempre los virales van a tener una disbiosis bacteriana. ¿Y por qué? Yo te voy a decir. El Clostridium es una bacteria súper renegona. Es una bacteria que cualquier cambio que ocurre, cualquier competencia que ocurre en el intestino, la Clostridium va a empezar a hacer su desorden. Se va a empezar a reproducir, va a empezar a causar toxicidad, va a causar gases, ¿sí? Es la primera que es súper competitiva y es la primera que va a empezar a hacer disturbios. Entonces, sí o sí, los pacientes con parvovirus es muy probable que tengan una coinfección. A lo mejor los primeros días donde la microbiota todavía está ahí relajada, pues todavía no está pasando nada. Pero en el momento que este paciente está teniendo un desgaste inmunológico en el intestino porque está viendo una reacción por el virus, pues Clostridium es la primera que dice, no,
yo soy y yo voy a estar y no voy a permitir otra competencia. Entonces, al pobre paciente ya no solamente tiene el agente viral, sino ya también tiene la disbiosis bacteriana. Considerar eso. Bueno, como les decía, las coinfecciones virales, incluso virus con virus, sí hemos tenido pacientes que tienen parvovirus y coronavirus, por ejemplo. Pobrecitos, pero se han salvado. No todos, pero se han salvado. Y pues bueno, siempre considerar los parásitos son muy inteligentes, esos son más pasivos, no les gusta tanto la competencia, pero mientras sigan sobreviviendo y mientras se sigan reproduciendo, que el mundo gire. Y ahí van a estar en el intestino haciendo sus disturbios y acompañando a las cuestiones virales y bacterianas. O sea que puedes tener pacientes con parvo, con disbiosis bacteriana y con una parasitosis, sí, sí es posible. Y como médico tienes la responsabilidad de diagnosticar y tratar. Entonces ahora te digo, la medicina integral, ¿dónde queda? En tu frasquito de antidiarreico, piénsalo para la otra, porque son más cosas que tienes que tratar y no solamente una diarrea. Pues bueno, ya sabemos el checklist, ¿no? Del parvovirus. Un dolor agudo, un desequilibrio en la microbiota, hay reestructuración epitelial a la hora de que si el paciente se salva, va a haber una reestructuración, pero eso es lo que tú tienes que pensar, o sea, tú no vas a esperar a que el paciente con su propio sistema inmune se salve 6 días después y que digas, ahora hay que preocuparnos por la reepitelización de nuestro intestino. No puedes esperar a ese tiempo. Tú, mientras tengas tu paciente hospitalizado en la estancia intrahospitalaria, tienes que estar considerando la situación epitelial. O sea que tienes que estar dando medicamentos que ayuden a proteger ese tejido o a repoblar esas vellosidades intestinales. Y que ya sabemos que existen ciertos, por ejemplo, la glutamina ayuda mucho con la regeneración epitelial, o bien ahora que están saliendo productos que son pues ayudan muy bien a la repitalización y al equilibrio de la flora, perdón, al equilibrio de la microbiota. ¿Como cuál? Pues los posbióticos. Los posbióticos están sirviendo muy bien para esta situación. La recuperación va a ser más rápida si los utilizas. Lo único que está contraindicado estos posbióticos es en el vómito. O sea, ¿por qué? Porque los posbióticos no hay más que por vía oral. Y la vía oral, pues obviamente si la tienes descontrolada, si el paciente está vomitando, pues qué importa, no le puedes dar ni posbióticos, ni comida, ni otro medicamento oral. Entonces, lo primero, pues sí es equilibrio, pues ahora sí que bloquear el vómito o tratar de reequilibrar los líquidos corporales y ya después te preocupas por las cuestiones orales, ¿ok? Pacientes con parvovirus que sufren, que se alivian, sabemos que van a tener disturbios gastrointestinales en un futuro. O sea, ese paciente que tú tuviste positivo y que se salvó, pues es ese paciente que probablemente en un futuro, si su microbiota de pronto se desequilibra, va a tener diarreas. Cambias el alimento, va a tener diarreas. Cambias de dieta, marca, va a tener diarreas. Se comió un pedacito de carne porque le dimos, porque estábamos en día de fiesta, va a tener diarreas. Entonces, a todos esos pacientes que sabemos que van a estar sensibles de su intestino tiempo después o años después, les puedes ayudar reequilibrando la microbiota. O sea, tienes que advertírselo al propietario. El día que ese paciente se vaya de hospital y que ya no esté más ahí en hospitalización porque se va a casa con tratamiento, tienes que informarle que van a tener estos disturbios de pronto y que lo tiene que tolerar. O sea, sabemos que es un paciente que va a quedar con secuelas mínimas muchas veces. Yo he tenido mascotas que he adoptado después de que les da parvo, porque ya saben, #abandono en el hospital. Entonces, pues bueno, tenemos esos pacientitos que siguen con su vida y que sí, de pronto van a tener, pues, estos disturbios gastrointestinales con diarreas. Entonces, nuestra preocupación como médicos, 1, es informarle al propietario que eso va a pasar, y 2, si nosotros somos el propietario, pues saber que lo tenemos que estar controlando con ciertos medicamentos que no sean antibióticos, porque no para las diarreas siempre es antibiótico, y pues bueno, controlando su microbiota, preocupándonos por su microbiota, una buena alimentación y un buen mantenimiento con estos suplementos que les comento.
Bien, entonces les voy a platicar, nosotros hemos tenido pacientes que hemos hospitalizado y que hemos utilizado estos productos. Por ejemplo, nosotros hemos visto con base a la escala de Bristol, analizamos por 21 días con este suplemento alimenticio a las heces fecales de los perros. Entonces, por ejemplo, líquido es pues completamente una diarrea líquida y firme pues es como una diarrea, digo una diarrea no, un excremento que está sólido, que tú lo levantas y que no dejas huella en el piso. O sea, eso es como vamos a catalogarlo así. Entonces tuvimos pacientes con parvovirus, en especial este es un paciente que tuvo parvovirus y que le mandamos estos suplementos y que le fue muy bien. O sea, de pronto, obviamente, pues estaba firme y luego otra vez líquida y luego otra vez se fue a firme o pastosa, definida, etcétera, etcétera. Y eso era más que nada porque su microbiota se estaba, pues ahora sí que, ay, disculpen, déjenme, vuelvo a proyectar, se me bloqueó. Pero bueno, que su microbiota iba a estar reestructurándose. Entonces le teníamos que estar ayudando porque es un paciente que obviamente pues le fue mal y que le dimos antibióticos durante la hospitalización. Y es que no quiero que suene a contradicción, o sea, yo estoy diciendo que un paciente que tiene parvovirus, pues sí vas a manejar antibióticos porque no para matar el virus, por supuesto que no, sino por los mecanismos de defensa de Clostridium y todas sus amigas del intestino que causan disturbios. Y que sabemos que las bacterias patógeno oportunistas les encanta ver un capilar ahí abierto como lo es con parvovirus, porque después de que el parvovirus arrasa con todas las vellosidades intestinales, deja los capilares abiertos. Entonces, ¿qué sucede? La bacteria dice, mira, un tobogán para el torrente sanguíneo, pues se van por ahí. Y su lugar favorito donde les gusta llegar es al pulmón. Entonces, vamos a tener una traslocación bacteriana. Entonces, por eso con los pacientes virales intrahospitalarios, como en el parvovirus, sí tienes que manejar antibióticos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mientras maneja los antibióticos, como les dije, se va a morir la microbiota buena y la microbiota oportunista. Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Ayudarle con estos suplementos a que no se destruya por total o que empiece a repoblarse de microbiota buena, ¿ok? Entonces, este paciente, por ejemplo, en este análisis que hicimos con estos suplementos, le fue muy bien y al día 21, pues sí seguía con pastoso definido, pero sabemos que es por la reestructuración de tejido que va a tener. Ok. Cuestiones de disbiobacteriosis, muy común en la clínica, pacientes que tienen esta situación porque cambiaron de alimento de marca, porque llegó una patógeno oportunista o el Clostridium se vio competente con un parásito o algo. Bueno, hay disbiobacteriosis, ¿ok? Bueno, sabemos que en la estructura intestinal lo que buscamos es encontrar una mucosa que sea rica en bacterias buenas y que tenga un tejido desarrollado bien. Pero en las disbiobacteriosis, por ejemplo, posterior a un parvovirus, así lo vemos. O sea, ya no hay vellosidades, o si hay solamente en ciertos sitios, va a haber ulceraciones, va a estar dañada la mucosa. Entonces las bacterias van a estar más contentas reproduciéndose porque hay un desequilibrio. Lo que nosotros buscamos como veterinarios es que nuestros pacientes estén así, ¿no? O sea, que todo el tracto intestinal tenga sus vellosidades intestinales íntegras, nutridas, tapizado y que las bacterias que están ahí pues tengan un equilibrio. Eso es lo que buscamos, pero recordemos que muchas veces va a ocasionar o va a pasar que no estén así. Entonces, nuestra preocupación es, si mi paciente está así porque tuvo una cuestión viral, mi responsabilidad es hacerlo así o dejarlo así. Y yo ya sé que a través de la nutrición y a través de los suplementos lo voy a obtener. Ok, pacientes que tienen una disbiobacteriosis marcada, los postbióticos van a favorecer al equilibrio de las bacterias, aportando no solo firmeza en las heces, sino que también va a disminuir los gases que van a tener un olor fuerte. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos suplementos es como equilibrar a las bacterias que están ahí
oportunistas, ocasionando toxinas y que eso se convierte en gases. Entonces, los posbióticos es como, hey, tranquilas, ya llegamos, vamos a amueblarle la casa, van a estar a gusto, no tienen por qué pelearse ni competir, es como un mediador, ¿ok? Entonces, pues siempre considerando. En un paciente que tuvimos ahí en la clínica, bueno, pues lo que hicimos fue analizar también por 21 días sus heces fecales con base a la escala de Bristol y nos encontramos esto. A los 21 días, después de tener una disbiobateriosis severa, que era una paciente que pues simplemente su microbiota no estaba sana, era una cachorra que había tenido parasitosis, se trató y después tuvo problemas en la microbiota y que generaba muchos gases. De hecho, la clienta decía que ya no la soportaba por olorosa. Entonces, ella decía, es que eso era su primera experiencia con perros y decía, ¿a poco los perros huelen tan mal? O sea, ¿en serio? Y no, en realidad era la paciente que no tenía una microbiota equilibrada. Entonces, pues bueno, con este suplemento le fue muy bien y después, pues la perra era una perrita normal sin ser olorosa. Cuestiones de parasitosis, doctores, bueno, pues ya saben, ¿no? Hay muchos parásitos que están haciendo disturbios intestinales. Una de ellas, por ejemplo, la tricomona. La tricomona de pronto la confundimos con la giardia. O sea, sí son primas hermanas, pero pues sí tienen su diferencia. ¿Cómo las vamos a diagnosticar? Pues rápido con una muestra fecal, la vemos directamente al microscopio, ponemos en un portaobjetos excremento, le podemos poner el Lugol para que tenga como que esa coloración, las heces fecales y nos permita ver mejor las estructuras. Bueno, la microbiota, a diferencia de la giardia, hagan de cuenta que la microbiota es como ese parásito que se ve moviéndose, pero es más lenta. Es un poquito más atontada. De hecho, en algunas bibliografías lo vas a encontrar como que es una estructura parasitaria que se ve que está cayendo como hoja de árbol. Entonces es importante no confundirla con giardia, porque giardia es un parásito que va caminando y se va para arriba, luego se va para abajo, luego se va para un lado, luego se va para otro. Es muy inquieta la giardia. Y el tricomona es más lento. Entonces, por ejemplo, es importante comunicar que se trata de un protozoario que es considerado comensal del intestino. Fíjense, ojo aquí. O sea, ahí está, ¿no? La tricomona ahí está en el intestino grueso, a gusto, viviendo ahí, siendo comensal, pero no llega hasta la mucosa. O sea, es muy rara que la tricomona tenga una diarrea con sangre. A diferencia de giardia. Giardia sí se va hasta la mucosa y sí lacera la mucosa y sí puede ocasionar que sangre el tejido conectivo que está por debajo de la mucosa por los daños epiteliales que causa. ¿Ok? Entonces, ojo aquí, pacientes que tengan diarreas y que no tengan necesariamente sangre y que le revises, le hagas una muestra directa y que la veas moviéndose, pues a lo mejor no es giardia, es tricomona. ¿Ok? Eso es importante considerarlo. Ahora sí, si determinas que es tricomona, pero hay sangre, entonces piensa en un virus, porque acuérdate que los parásitos van a bajar el sistema inmune y le van a abrir la puerta a los parásitos, a los virus, perdón. Entonces, esta tricomona, miren, como les digo, es un poquito más flojita, está como cayendo, bueno, ahí disculpen el video, pero pues es algo que teníamos ahí a la mano para ponérselos. Sí camina de un lado para otro, pero fíjense cómo es como que se ve que está cayendo como hojas de árbol. Entonces, considerar que se alimenta de las sustancias que circulan en el tracto digestivo de los mamíferos. ¿Okay? Como tal, no come sangre este parásito, sino el mismo alimento del paciente. Y pacientes que tuvimos con tricomona y que les dimos este suplemento, pues bueno, le fue muy bien. Esta gráfica nos muestra cómo de ser líquida las heces fecales, obviamente dimos tratamiento para la tricomona, no es como que solamente con los suplementos se alivie. Le dimos el desparasitante indicado y en pocos días se fue las heces fecales formando de una manera óptima y pues ahí ya obtuvimos a los 21 días heces fecales firmes. Ahora, eso no significaba o no justificaba que no hiciéramos el coproparasitoscópico de referencia, es decir, a los 15 días se recomienda hacer nuevamente un análisis y observar si ya está libre del parásito. Yo te recomiendo que no solamente hagas copro directo, sino que también
hagas algo de flotación o de sedimentación o algunas otras técnicas que te ayuden a determinar si este parásito sigue ahí. Por lo general flota, ¿ok? Entonces, es correcto que hagas copros seriados o que te den una muestra de heces fecales pues consistente, ¿no? Que no más sea lo que sacaste en el fecalito, sino que pues que 5 gramos y si el cliente te lleva ya las heces fecales, pues ahí analices con los 5 gramos otras técnicas. El resultado con postbióticos en pacientes con intervenciones quirúrgicas también ha sido una ventaja tener esta herramienta. Hemos tenido pacientes que tuvieron cuestiones de intususcepciones y que iba a terminar en anastomosis y que, pues bueno, sabíamos que nos preocupaba, ¿no? La recuperación y más que nada, este paciente que les quiero mostrar es un paciente que la historia clínica es que tenía apetito voraz y que le encantaba jugar con cosas y comerse lo que fuera, pero que el dueño un día le vio un pedazo de pues plástico, es como lo que, no sé, como los costales de comida, de arroz, de frijol, que son de 25 kilos, pues están hechos con un material plástico tejido. Entonces, pues como que la perra comió ahí, estaba jugando con un costal y de pronto el dueño le vio que había un pedazo de esta misma fibra, pero ya saliendo por el ano. Entonces a él se le hizo fácil jalarla y pues ya sabemos la historia. Sí, cuando me dijo, yo dije, la paciente llegó con vómitos, llegó con dolor, tenía diarreas, pero eran diarreas pastosas y me decía que no estaba haciendo bien del baño. Entonces, pues empezamos con la imagenología, que aquí fue pues la radiografía simple, en donde vimos pues esta característica de cómo se ven los intestinos plegados. Decidimos hacer medio de contraste para ver si había la evidencia, nos dimos cuenta que sí, hicimos el eco para confirmar y el eco salió tal cual, como que era pues la intususcepción. Cuando hicimos la exploración en la cirugía, pues sí, nos dimos cuenta que efectivamente estaba la intususcepción y que incluso ya había ruptura de la serosa y la mucosa. Obviamente aquí esto no se corrige estirando, ¿no? O sea, sabíamos que esto tenía que ser una anastomosis, pero lo que me preocupaba en particular es que estaba en la válvula iliocecal, que estaba comprometiéndose el ciego y que, bueno, yo me puse a pensar, a ver, el ciego tiene una función muy importante en la cuestión del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque es el responsable de fermentar los alimentos, de fermentar, incluso hay bacterias muy específicas que ayudan a la fermentación. Entonces yo sabía que si se lo quitaba, obviamente tenía que ser esa la resolución, pero yo pensé en el futuro. ¿Qué va a pasar con esta paciente ya que no tenga su ciego? Sabemos que en humanos, cuando les quitan el apéndice, no van a tener hasta cierto punto problemas, pero también hay reportes de pacientes que han tenido pues consecuencias digestivas a lo largo de su vida y se sabe pues que el apéndice, aunque se diga que no sirve de nada, pues por algo está, ¿no? Entonces en los perros sí, pues es fermentación, tuvimos que hacer la resección y pues ahí la resolución es hacer una sutura completa, en la cual pegues las dos estructuras. En este caso, en esta fotografía, pues se observa cómo se unió el intestino delgado con el intestino grueso y que en la luz del intestino, la perra tenía un tamaño bastante adecuado como para que la luz del intestino quedara libre para el paso. Pero pues bueno, la cirugía salió muy bien, pero sabíamos que las consecuencias de diarreas espontáneas podían ser un problema. Entonces a ella en particular le manejamos la cuestión de los postbióticos y le fue muy bien. Le fue muy bien, desde el día 4 mejoró en cuestión de sus firmezas de las heces y así sucesivamente al día 21, que era más o menos el análisis que nosotros hacíamos, nos reportó el propietario que las heces fecales estaban íntegras. Como les decía, el excremento lo levantaba del piso y no dejaba mancha, no había estreñimiento, o sea, la perra para deponer estaba muy normal, como cualquier otro perro que no sufrió una cirugía. Y hasta la fecha no ha sufrido de cuestiones de ese tipo. Entonces sabemos que obviamente la cirugía era necesaria por la cuestión que tenía, pero que los postbióticos ayudaron bastante bien. En cuestiones de vesícula biliar, la vesícula biliar, fíjense que ha sido por muchos años, pues ahora sí que ignorada, o no ignorada, sino como que no le hacemos mucho caso.
como que decimos, ay, saben, o sea, en humanos es súper común, ¿no? Los daños de la vesícula, desde arenita, desde las piedras, desde inflamación, desde que si tiene pólipos. En humanos eso es sumamente común, pero en perros de pronto no le prestamos atención, o sea, esos pacientes que tienen vómitos, diarreas, dolorcito localizado, pues ahí luego cuando hacemos los ecos, pues últimamente, y les digo últimamente porque en Ecopet no tenemos tanto tiempo con el eco, pero últimamente nos hemos dado cuenta que hay un montón de problemas de vesícula y que antes a lo mejor no las diagnosticábamos o no le prestábamos la atención suficiente porque sí una glándula que presenta problemas. Y luego, otro reto, doctores, doctoras, yo sé que a lo mejor algunos que están aquí en la charla, sé que algunos a lo mejor no se atreven a operar este órgano, o sea, porque sabemos que cuando tiene un problema de inflamación exagerada como un mucosele, se tiene que quitar, o sea, sí o sí. Y la cirugía es abrir y la laparotomía exploratoria y luego haces la disección de los ligamentos y todo y te la tienes que quitar. Hay unas pinzas especiales que ayudan a esto. Nosotros tuvimos este paciente en particular que no tenía mucosele, pero sí tenía inflamación en la vesícula y tenía arenillas, pero lo que más nos preocupó es que este paciente tenía líquido libre en el abdomen. Cuando estábamos haciendo la ecografía, pues lo indicado fue hacer una punción con aguja fina para sacar ese líquido y ver de qué color era. Bueno, el color era de amarillo a verde. Entonces ahí supimos que probablemente tenía una perforación y que sabíamos que pues se veían los cristales en esta vesícula y que probablemente la vesícula se había roto. Entonces lo que tuvimos que hacer es meter al paciente pues de emergencia y hacer una exploración para ver la anomalía de la vesícula biliar y efectivamente pues había una ruptura. En los videos se observa cómo con el aspirador sacamos todo ese contenido que estaba como líquido libre, el cual pues era pues parte del líquido biliar y parte de la inflamación de la peritonitis. Aquí ya estaba clasificado como una peritonitis química, que sabemos que el paciente pues ya no tenía mucha oportunidad de vivir si no le hacíamos ya si no le hacemos ya esa intervención. Entonces, pues a la hora de estar explorando, nos dimos cuenta que efectivamente, digo, en este video a lo mejor se aprecia o no, pero ahí estoy apretando la vesícula biliar y la vesícula biliar se vacía y se libera líquido. Entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta que sí, efectivamente había una ruptura, pero no estaba directamente en la vesícula biliar, sino que nos dimos cuenta que estaba en el conducto hepatobiliar, que es el que se muestra en la fotografía de al lado. Ese hoyito que se ve ahí como más amarillo, ahí estaba la ruptura. Ahora, ¿qué pudo haber causado esto? No un trauma, no una alimentación a base de mucha grasa, poca grasa, mucha proteína o no proteína. O sea, al final de cuentas, quien hizo esta ruptura fueron los mismos cristales que estaban en la vesícula. Por eso les digo, hoy en día los problemas de vesícula son más los que nos damos cuenta que ahí está el problema. Ahora, la cirugía como tal, pues sí fue un reto, en lo personal fue un reto. Nosotros afortunadamente ya teníamos en nuestro instrumental las pinzas necesarias que son para la utilización de esta técnica, las cuales se colocan unas grapas de titanio que presiona al conducto de la vesícula, en el cual primero tienes que colocar una craneal, una caudal y una tercera para interrumpir el paso de la vesícula porque la vas a cortar. Entonces, aquí en este video se muestra cómo se está cancelando el conducto y en mi mano derecha tengo anclada la sutura que está ayudando a separar a esta vesícula. Obviamente la ayuda del cirujano 2 es muy importante porque pues te estás ahí comunicando y en este caso el doctor César pues me ayudaba a sostener tanto esa vesícula y yo poner la pinza del lado caudal, él puso la pinza del lado craneal y pues ya cuando colocas estas grapas, pues ahora sí con seguridad cortas. Pero en particular con este paciente, cómo íbamos a resolver esa ruptura que estaba en el hígado es que
del hígado no lo puedes ligar, y si lo ligas probablemente se rompa. Y si yo dejaba esa ruptura, a pesar de que ya no hubiese vesícula, podía comprometer la vida del paciente por la cantidad de líquido que todavía quedaba en el circuito. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos una resección de ese lóbulo hepático y cortamos. A lo que voy de mostrarte este procedimiento, doctor, doctora, es de que no tengas miedo. O sea, sí lo puedes hacer si tienes al equipo suficiente y tienes estas pinzas que son maravillosas. La cirugía de la colecistotomía realmente no es difícil. Solamente hay que saber mucho de la cuestión anatómica para que puedas ubicar todas las estructuras. Y pues bien, cuando hicimos el corte de la vesícula, ya estaban colocadas las pinzas, las grapas, 2 grapas se quedan dentro del perro y una se la trae la vesícula biliar. Aquí en esta fotografía te muestro el pedazo o la parte de hígado que cortamos, que es donde estaba el conducto, y pues bueno, lo que hicimos, obviamente porque el hígado sangra mucho, fue poner esponjas hemostáticas, estas que utilizan de pronto los dentistas. Los dentistas usan mucho estas esponjitas y ahí se colocaron para hacer como una hemostasis y que ya no siguiera sangrando el lóbulo. Y nos fue bien con el tratamiento posterior, tanto de la cirugía como de los postbióticos, porque obviamente este paciente, al no tener vesícula biliar, porque también yo así pensando, es que la vesícula biliar tiene una función específica que son pues generar este líquido biliar que va a ayudar a las grasas a desenvolverlas, todo el mecanismo. Y dije, bueno, este paciente ya no puede comer tanta grasa, pero también va a tener disturbios en su microbiota. Entonces lo metimos al programa de los postbióticos y le fue muy bien, incluso desde los primeros días. La dueña estaba muy contenta. Las heces fecales de este paciente fueron muy firmes de inicio, o sea, y ella decía, cuando estaba enfermo, que todavía no sabíamos qué tenía y que no lo llevaba a consulta, sus heces fecales eran muy fétidas, o sea, decía, hacía del baño y a kilómetros se identificaba que ya había hecho del baño. Esto sabemos que es porque la vesícula biliar y el hígado no estaban funcionando de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque había cristales en la vesícula. Y pues bueno, los postbióticos son relevantes al influir en la clínica y en la terapéutica de distintos trastornos de los pacientes. Pero aquí hay un tema, doctor, doctora, la resistencia bacteriana. Ok, la OMS determinó hace algunos años que la superbacteria va a llegar en el 2050. Bueno, pues déjame te digo qué está pasando. Acá en la zona metropolitana de Guadalajara, que es donde estamos nosotros, bueno, nosotros estamos específicamente en Tlaquepaque, estamos corriendo un análisis pues ahora sí que de campo, como parte de la pasión por la investigación que compartimos varios ahí en Ecopet, y quisimos hacer un análisis de las heces fecales de los pacientes positivos a parvovirus. Es decir, a esos pacientes que llegan a la clínica y que independientemente si se hospitaliza o no, porque muchas veces los propietarios nos ha pasado 2, 3 ocasiones que no quieren, pero bueno, hacemos un muestreo de heces fecales y la mandamos a analizar para hacer coprocultivos. Y nos hemos encontrado con esta joya. El antibiótico, todos, a excepción como ahorita llevamos creo que 26, esta gráfica está hecha con 22 pacientes y en la mayoría salen resistencias bacterianas. La mala noticia es que el antibiótico más resistente o la bacteria lo que es más resistente, que también otra cosa que te tengo que decir antes, la bacteria que estamos analizando es E. coli. Sabemos que la E. coli está en todos lados, ¿no? O sea, si yo hago aquí ahorita un cultivo de mis suelas de mis zapatos, voy a encontrar E. coli, seguro. Pero no me preocupa la bacteria que encuentro, sino me preocupa la resistencia que tienen los antibióticos. Y aquí, por ejemplo, mira, el 28% de las resistencias es con sulfas y trimetoprim. Entonces, tú piensas, a veces tú estás tratando a tus pacientes con sulfas, ¿no? O sea, es así de que, ay, ¿qué le mandaré? Pues sulfas. Pues fíjate que la E. coli ya es súper resistente a este antibiótico. Amoxicilina con ácido clavulánico, ampicilina, ciprofloxacina, levofloxacina. O sea, fíjate todos los antibióticos que nos están saliendo en las estadísticas y que ya la bacteria E. coli dice, ese ni me hace nada.
La segunda gráfica que se muestra es de los pacientes que analizamos a cuántos antibióticos salen resistentes. Mira, he tenido cuatro pacientes que han salido sin resistencia. Ok, está bien. Pero de los 26, todos los demás tienen resistencia, por lo menos a un antibiótico. Hay pacientes que me han salido, o las bacterias que me han salido con 6 antibióticos resistentes. Entonces, esto más que nada, doctora, yo te lo estoy dejando como para sembrar una conciencia del uso indebido de los antibióticos. O sea, hoy en día ya no nos podemos arriesgar. Hoy en día ya no podemos decir, mándale antibiótico para todo. Tienes que buscar alternativas que funcionen para que el paciente, si no necesita antibióticos, no le des. Ahora, es muy difícil que si, bueno, trae una disbiobateriosis, trae un parvovirus, bla, 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 le voy a hacer un coprocultivo, que ya que me lleguen los resultados decido qué antibiótico. Es muy difícil. Hay laboratorios que son sumamente rápidos. Aquí en Guadalajara, con el que estamos trabajando, nos va muy bien con la rapidez, pero sabemos que no es garantía que el resultado esté el día siguiente. Y muchas veces el paciente no puede esperar 2, 3 días a que sea tratado. Entonces, eso tú, más que nada, esto yo lo dejo para generar conciencia, para que tú tengas una mejor terapéutica. Ahora, otra cosa curiosa que quiero contarles. Fíjense bien, Mendoza en el 2011 dijo, los parásitos como la coccidia se alimenta de la microbiota, lo que provoca disbiobacteriosis. O sea, un paciente que tiene coccidias, la coccidia, pues sí, se va a aprovechar y también va a causar, así como el Pac-Man, a comerse a la microbiota intestinal. Pero fíjate lo que nos encontramos ahí en la clínica. Bien curioso, ¿no? Una coccidia aquí, en un copro, y había varias igualitas. Fíjate cómo tiene como una boquilla en la cual vemos que hay ingreso de bacterias. Y fíjate cómo las bacterias se están alimentando de la coccidia. Entonces yo aquí pregunto, ¿quién come a quién? Yo lo que te quiero decir es que hay una competencia, ¿ok? Hay una competencia en el intestino, y esto es que nosotros como veterinarios a veces no tomamos en cuenta esto. Nosotros, vamos a tratar a la coccidia, pero no estamos pensando en la microbiota. La microbiota se ha hecho sumamente inteligente y en el 2011 se dijo, las coccidias comen bacterias. Pues aquí estamos viendo lo contrario. Entonces, nada más es como también otro videito que quise dejarles, cortesía del doctor César también, por cierto, que quiero dejarles para que ustedes también sepan cómo tratar a los pacientes. Perdón, acá. Los pacientes que también hemos mandado a analizar con estas estadísticas que les menciono, fíjense la edad, o sea, pacientes con parvovirus desde el primer mes hasta el 7º mes. Ahora, se sabe que el parvovirus sí es como más afín a a tendencia. El parvovirus es más tendente a pacientes más pequeños, o sea, me refiero no de tamaño, sino de edad. Pero yo he tenido, mi récord es una paciente de 5 años que presentó parvovirus y posteriormente una encefalopatía. Entonces, no descartes a aquellos pacientes adultos que tengan la signología tal cual de parvovirus, no descartes que puede ser. Paciente que está ausente de vacuna puede tener. Ahora, en este estudio, pues lo más que hemos tenido son 7 meses, pero sí hay adultos que les puede pegar. Entonces, ¿el uso de antibióticos es necesario? Bueno, pues hay que considerarlo con base a la historia clínica o a la enfermedad que tenga tu paciente. La competencia entre agentes puede provocar una translocación bacteriana. O sea, lo que te decía, hay coccidias, las bacterias o se aprovechan de la coccidia y se la comen también, o va a viajar a otro sistema, como el sistema respiratorio, a la translocación bacteriana. Entonces, una resistencia bacteriana, tienes que pensar en lo uso o no lo uso el antibiótico. ¿Lo necesita o no lo necesita? Ahora, si lo voy a usar, no se vale eso de que, le doy 1 día, 2 días, 3 días y luego ya lo dejo, O sea, el antibiótico se tiene que usar con conciencia. Tiene que durar 7 días, por lo menos, ¿ok? Porque así es como funcionan. Ahora, esos antibióticos ¿cómo le llaman? De depósito, de larga acción, a veces como los usan no es el uso adecuado. Piénsenlo, analícenlo. Fíjense bien en la farmacocinética, en la farmacodinamia y para la siguiente elijan una terapéutica consciente con base a la ciencia. Eso es lo que nosotros como veterinarios tenemos que determinar. Y pues bueno,
tenemos nuestros tratamientos complementarios con protectores o estos suplementos, y el tratamiento alternativo, que es pues esta nueva ola que ya viene de hacer una medicina un poquito más consciente. Y pues bueno, doctora, espero que te haya gustado esta charla. Yo con mucho gusto la comparto. Y aquí están mis redes sociales, por si me gusta seguir. Me gusta compartir contenido, tanto como contenido pues del día a día con los pacientes, o también ahí en TikTok tenemos algunos videitos que nos gusta compartir, tanto para los clientes como tips, nunca consultas virtuales, pero también tenemos videitos que apoyan a nuestro gremio. Entonces, pues bueno, yo muy contenta en darles esta charla, y siempre me gusta poner este post-it al final, donde esta frase pues la hice yo y que les digo: las enfermedades deben de tratarse con conciencia y con certeza. Debemos de tomar en cuenta la patogénesis y el curso de la enfermedad para poder tomar las mejores decisiones terapéuticas, porque con eso podemos salvar vidas. Recordemos que nosotros estamos por nuestros pacientes y les debemos a ellos la gratitud de trabajar para ellos. Entonces, pues bueno, esto es todo, doctores, doctoras. Gracias al equipo de Bifarbet por dejarme participar el día de hoy aquí. Y pues bueno, aquí los dejo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. La verdad es que siempre trae información de bastante valor. Y quisiera compartirle que la están felicitando en el chat. Hay felicitaciones, excelente ponencia. Gracias. Y también justamente preguntan si se puede compartir la información. No sé si vale la pena que anoten, tenemos un preregistro nosotros, donde podemos enviarle la información que la doctora Galán amablemente nos comparta. Sin embargo, si algunos tienen interés en particular, pues coloquen su correo en el chat que está en la plataforma. También para comentarles que nos ayudaría muchísimo que respondieran la encuesta que estamos colocando en el chat, sería de mucho valor. Y bueno, pues nos gustaría escucharlos. Hay algunas preguntas en el chat, doctora. Si quiere, le voy compartiendo, leyendo algunas. Por ejemplo, preguntan: ¿cuál es el antibiótico o tratamiento de elección para tratar la tricomona? Ok, para la tricomona, nosotros acá en la clínica utilizamos el toltrasuril. Nos ha ayudado pues sabemos que lo va a eliminar, lo va a matar, pero también tienes que elegir, por ejemplo, si el paciente está desnutrido o tiene una disbiobacteriosis, pues acompañarlo con suplementos o con protectores de la mucosa. Si el paciente tiene vómitos, pues sí tienes que considerar a lo mejor un inhibidor de la bomba de protones, como es el omeprazol, o un recubridor como el sucralfato, pero específicamente sí se trata con toltrasuril. Muchas gracias, doctora. También preguntan: ¿cuál es la diferencia entre posbiótico o probiótico? ¿Y cuál es su criterio para usar uno u otro? Ok. Mira, la diferencia el probiótico es la bacteria viva, que si bien muchos pacientes lo necesitan, y no están peleados, o sea, no están peleados los probióticos con los posbióticos, pero es la bacteria viva que va a llegar al sistema digestivo. Desventaja del probiótico es que del 100% de probióticos que tú le das, no va a llegar el 100% al intestino. ¿Por qué? Porque muchos se mueren con los ácidos del estómago. Eso puede llegar a suceder. Eso depende también del probiótico, de la marca, porque hay muchos probióticos, no solo en el mercado, sino probiótico, industrializadamente hablando. Entonces, ahí de eso depende. Ahora, ¿qué es un posbiótico? Bueno, el posbiótico son todos los metabolitos secundarios de esos probióticos, o sea, son las lisis celulares. Las tratan en un laboratorio a esta microbiota o estos probióticos. Hagan de cuenta que toman todos sus mecanismos de acción que les platiqué al principio de la charla y los convierten en un producto como es el suplemento. Como es el suplemento. Entonces ahí, eso digamos que es la diferencia entre uno y otro. Pero cuando los utilizo, por ejemplo, si yo hago un frotis fecal y yo veo que mi paciente tiene 2, 3 bacteritas ahí en las heces fecales, yo sé que eso no es normal. Y yo sé que ahí hay un disturbio, o sea, se perdió
gran parte de la microbiota, entonces voy a darle probióticos y posbióticos, porque le estoy dando las bacterias y el mantenimiento. Como les decía, los posbióticos son como amueblarle la casita al intestino y a los probióticos o a la microbiota, pues. Entonces, ahora que los posbióticos no están hechos solamente de bacterias, también de levaduras y de las enzimas que generan estas bacterias. Entonces, es un suplemento mucho más completo. Muchas gracias, doctora. También preguntan que a partir de qué edad se puede administrar o lo administra usted el tema de posbióticos. Desde el mes, desde que el paciente deja de ser lactante, bueno, no te creas, ahora estamos utilizando, o tenemos recientemente unos cachorros, y creo que el día de hoy pusimos un poquito de posbióticos ahí en su leche. Los lactantes tienen ahora 3 semanas. Entonces ya los estamos utilizando. Pero te platico lo que hicimos hoy, ¿ok? Pero lo que ya está sustentado y lo que ya tenemos con estadísticas desde el mes de edad, pacientes con parvovirus que nos llegaron, desde ese tiempo ya lo podemos utilizar. Muchas gracias, doctora. Muchas felicitaciones, bastantes, y algunos son de otros países incluso. Ay, qué orgullo, gracias. Y también preguntan, doctora, con la resistencia y reinfestación de giardiasis, ¿cuál es el tratamiento de elección? Ok, de la giardia tiene varios medicamentos que le pueden dar. Por ejemplo, el metronidazol, el febendazol, más utilizado nosotros, usamos más esos dos. Pero algunos soles, no sé si por cuestiones de países, en otros países se manejan otros soles, pero según yo, metronidazol, mundialmente conocido, o el febendazol, y funciona muy bien. De la dosis ahí sí se las debo. Lo que sí es que se maneja, por ejemplo, de metronidazol, según yo, es casi manejando la dosis más alta, que es de 40. Pero ahí sí les debo el dato específico, pero esos dos medicamentos funcionan. Y que si lo acompañas igual con suplementos, le va a ir muy bien. Muchas gracias. Algunas preguntas más. Preguntan, por ejemplo, si tiene experiencia en trasplante de microbiota fecal, doctora. Sí. Sí, y funciona. Pero el asunto es de que nada más vas a repoblar bacterias en el colon. Y que muchas veces estas bacterias a lo mejor no pasan hacia el intestino delgado. Ahora sí lo he hecho, me ha ido bien. Por ejemplo, con pacientes, antes de utilizar los posbióticos, lo llegué a hacer. Se utilizaban 5 gramos de heces fecales de un paciente completamente sano. Te tienes que asegurar que no tenga nada de parásitos, porque si no, en automático reinfectas al que ya está enfermo de algo. Y lo que debes de hacer son 5 gramos de heces fecales, lo tamizas con solución salina y lo ingresas con una sonda vía rectal. Y le va muy bien. Yo lo he utilizado en pacientes con parvovirus que no tenían control de esfínteres, que ya la diarrea sale por sí sola, pero tampoco quería utilizar antidiarreicos, bueno, no antidiarreicos, perdón, espasmadores de la motilidad, como por ejemplo acá de pronto se está usando mucho el bromuro de prifinio, que funciona muy bien para dolor y para espasmar el intestino, pero a mí como tratante de un paciente gastroentérico no me conviene del todo que el intestino se paralice. Entonces, mi alternativa era hacer transferencias fecales. Sí las hice, no eran tan común, no todos los pacientes son candidatos a transferencias fecales, pero los parvovirosos les va muy bien. ¿Por qué? Porque la microbiota ya trae inmunidad, ya trae la memoria del virus y le ayuda al paciente que le hace la transferencia fecal. Funciona bien. Nada más la desventaja es va a llegar a colon. Perfecto, doctora. Haré unas preguntas más. Una que se me hizo interesante, y perdón si no lo pronuncio bien, dice, ¿algún tratamiento para Echinococcus? Tengo un paciente que va a viajar a Londres, ¿alguna recomendación? Ok, si ya lo tienes diagnosticado, sí lo ideal es tratarlo. Fíjese que yo no tengo tanta experiencia con Echinococcus. Ahí sí te debo la información, con gusto me pongo a estudiar. No sé si porque mi región no se da tanto y no estoy tan familiarizada, pero el hecho de que esté diagnosticado y vaya a viajar a Europa, sí, pues hay que tratarlo.
ya sabes, lo ideal es recomendarle al cliente pues que se espere el tratamiento, pero hay clientes muy de que no. Yo ahí el consejo que te puedo dar, que si el paciente no está completamente sano, no lo certifiques porque puedes meterte en un asunto legal. Entonces, es lo que te puedo aconsejar. Muchas gracias, doctora. Me preguntan, ¿qué recomienda usar después de que el paciente tuvo parvovirus? ¿Posbiótico, probióticos? ¿Cuál es su mejor recomendación? Puedes usar ambos. O sea, si el paciente lo trataste con antibiótico, sabes que tienes que ayudarle a esa microbiota a repoblarla. Entonces puedes hacer un tratamiento a la par. O muchas veces lo que hemos hecho nosotros acá en el hospital es damos unas 2, 3 dosis de probióticos y luego los empezamos a mantener con posbióticos todo el mes. Entonces, eso. Protectores. El sucralfato va a ser tu mejor amigo porque el parvoviroso casi siempre va a tener ulceraciones esofágicas y gástricas por cuestiones del mismo ácido que se estuvo generando y de los reflujos o vómitos que tuvo. Entonces, protectores, buena alimentación a base de una nutrición, casi siempre son cachorros, que sea de buena calidad. Excesos de grasas, evitarlas. A veces podemos incluso recomendar enlatados, pues que traigan cuestiones enfocadas a gastrointestinal. Del antibiótico, eso depende cuántos días estuvo en el hospital, pero yo te recomendaría 7 días de antibiótico, nada más, no más con ellos. Y pues el complejo B12 ayuda muy bien también con esos pacientes por los desgastes que tuvieron. Pues, muchos reconocimientos, doctora. Felicidades, también desde Ecuador nos están viendo. Preguntan por el link. Les comparto que el link estará disponible en nuestras plataformas de Difarvet, a través de YouTube, a través de redes sociales, y con gusto ahí estarán disponibles para todos ustedes. Y si alguien quiere hacer una pregunta directa a la doctora, adelante, hay micrófonos abiertos. Y si no, para concluir esta parte de la presentación. Excelente charla, doctora. Muchas felicitaciones. Gracias. Gracias. Doctora, una pregunta. Sí. El uso de la tirosina en pacientes con enfermedad inflamatoria crónica y su opinión acerca de este antibiótico en enfermedades gastrointestinales. Ok, mira, si tú tienes una enfermedad intestinal inflamatoria, sabemos que eso no es tanto de una disbiobacteriosis, sino que es enfocada a un disturbio inmunológico, ¿ok? Y que ese paciente, por una situación autoinmune, tiene esta enfermedad y que por ende se vuelve a ser crónico o se tiende a ser crónico porque el sistema inmune está así, como trueno los dedos, alerta, inflamando. Los neutrófilos están ahí todos los días. Entonces, antes que pensar en un antibiótico, lo que yo te diría, protectores como el sucralfato te van a ayudar. Sí puedes manejar la cuestión autoinmune con corticoterapia, sí, es lo indicado que te dicen en los libros. Pero un claro ejemplo que yo te diría, aquí es un claro ejemplo para decir, quizá el antibiótico no es mi opción ahorita, quizá un suplemento como son los postbióticos son los que te van a ayudar sin necesidad de tener un antibiótico. Ahora, si la enfermedad inflamatoria intestinal trae unas diarreas donde trae una disbiobacteriosis que después de un postbiótico no te ayudó, entonces sí piensa en hacer coprocultivo y que con conciencia, porque no se va a morir de eso el paciente, puede esperar mientras lo mantienes. Haces un coprocultivo, checas cuál bacteria es la que se está manifestando más, qué resistencias tienes, pide el pencidisco, y entonces con base a eso decides si dar antibiótico o no. El que tú creas que es mejor, con base a tu experiencia, con base a lo que tú estudiaste. Yo no te puedo decir cuál antibiótico es mejor o cuál no. ¿Qué dicen los libros? Bueno, que la amoxicilina con ácido clavulánico es el de elección para los tratamientos gastrointestinales, pero también hablan de metronidazol con espiramicina. Pero la realidad es que yo creo que la medicina ya la tenemos que hacer con conciencia, con base a tus estudios. Entonces, lo recomendable es que ese paciente que tú tienes con enfermedad intestinal ya diagnosticada, pues mejorarle un coprocultivo y decídelo y manténlo con algo como esto, con esta alternativa.
Ok, muchas gracias, doctora. De nada. Ya que el tiempo se nos va, doctora, quisiéramos continuar con el tema. Le agradecemos muchísimo por su participación. En el chat mencionan que fue una charla bastante digerida, muy entendible. Les encantaron el tema de los gráficos también. Creo que fue una aclaración bastante interesante, doctora. Muchísimas gracias. Y por parte de IFARVET quisiéramos presentarle brevemente a todos nuestros invitados un producto que traemos de la marca Nutracéuticas VetLab. Ok, hola, buenas noches a todos. Servidor Ernesto Pérez Burgos. ¿Sí me escuchan ahí, Marco? Perfecto, Ernesto. Dame un momento para que de acuerdo. ¿Perdón? Y te me adelantaste, mi estimado Ernesto, quería presentarte, pero bueno, no pierdo la oportunidad. Y ahora adelante. Les dejo aquí en manos de mi compañero del apartado comercial de Difarvet, Ernesto Pérez Burgo, que trae un pequeño mensaje que dar. No les quita muchísimo tiempo. Gracias. Sí, hola, muy buena noche. Gracias a todos. Sabemos que ya es tarde, después de un día de ajetreo, y es rápido y es realmente ya nada más compartirles que después de toda la presentación que hizo la doctora y hablábamos por ahí de posbióticos, pues bueno, efectivamente aquí en Difarvet estamos trayendo esta propuesta. Es un producto de desarrollo europeo totalmente, donde viene a reforzar, ¿no?, este tema, y como tal es un regulador intestinal, el cual prácticamente la doctora nos abordó todo lo que nos puede ayudar, todos los problemas donde lo podemos estar utilizando, y en este caso como tal, pues lo que es ya propiamente, adelante Marco, es ya lo que es la fermentación, resultado como tal de la fermentación de lo que es las bacterias probióticas, ¿no? Entonces esto ya viene siendo la última fase, digamos, ya de estos procesos, la última generación, y lo cual estos probióticos, pues bueno, dentro de lo que ya nos decía la doctora, pues ¿qué van a hacer? Bueno, aquí cómo vamos a ir favoreciendo lo que es la repoblación, lo que es el desarrollo como tal de toda la microbiota del tracto digestivo. Por lo tanto, al tener una microbiota plena, que tenga un buen tamaño, nos va a aumentar como tal la capacidad de absorción de todos los nutrientes. Al tener una mejor absorción de ellos, pues ¿qué vamos a generar? Pues una respuesta inmunológica favorable, ¿no? Entonces, eso viene siendo como consecuencia tal de la utilización como tal ya de esta etapa de los posbióticos. Además, lo comentaba también la doctora, pues el aporte que hay en las enzimas, porque el proceso de elaboración se hace prácticamente in vitro, y donde ahí en ese proceso, pues bueno, va a ir adicionado con levaduras, con enzimas, como ya se comentaba, la milasa, la proteasa, la lipasa, la celulasa. Entonces viene adicionado también con lo que es fósforo, algo también lo que estamos viendo, vitaminas del complejo B. Entonces, este proceso es muy diferente también a lo que es el tema de un probiótico, el cual, como lo comentó bastante la doctora, el probiótico es como tal la bacteria, ¿sí? Las bacterias benéficas del sistema digestivo. Y en este caso, nosotros como tal, pues ya es el proceso final. ¿Qué va a hacer también? Pues bueno, al tener una microbiota adecuada, pues también nos ayuda mucho a mejorar también temas de inflamación intestinal, por tener también mejores niveles de absorción en caso de glucosa en sangre también. Hablaba la doctora por ahí de perros con problemas de diabetes, pues bueno, que es la mala absorción en glucosa también. Y aquí como tal, también en el trabajo de la función hepática viene a
apoyarnos bastante. Marco, ¿le das? Ok, lo veníamos comentando ahorita, lo que es la milasa, la proteasa, las lipasas, lo que nos viene a aportar ácidos grasos volátiles y el hecho también las vitaminas que les mencionaba ahorita del complejo B, que estas pues son, al ser un producto que se elabora fuera del animal, pues lo vamos a agregar también. Y adelante, ¿no, Marco? También para no ser muy incisivo ahí con el tema de, ¿en qué casos lo podemos recomendar? Bueno, hay dos formas. Una es, bueno, tenemos un problema directo como tal, donde hay infecciones, ya los describió perfectamente bien la doctora, o también lo podemos utilizar incluso como un programa preventivo. Sabemos que hay muchos animales que tienen deficiencias en la alimentación. Sabemos también que hoy en día los animales también son sometidos a procesos de estrés frecuentemente, y eso también nos viene a dar problemas en lo que es deficiencias también en los sistemas inmunes, ¿no? Al bajar los sistemas de defensa. Entonces aquí lo podemos utilizar tanto como preventivo, como ya también como tal atender cuando hay problemas infecciosos. También lo comentó la doctora también, pues cuando tenemos tratamientos prolongados con antimicrobianos, es otro de los problemas que nos viene a afectar a la microbiota y baja las poblaciones de colonias ahí de bacterias. Cuando tenemos problemas de disbiosis intestinales, es decir, la alteración de esas colonias de bacterias que tenemos dentro del tracto, también cuando son alteradas, ahí es otro proceso donde lo podemos utilizar. Cuando tenemos cambios bruscos de temperatura, doctores, como lo sabemos ahí, pues se tienen que hacer, lo sugerido es de una forma paulatina para evitar estos cambios drásticos, pero cuando se llega a dar, pues bueno, es un proceso donde también los posbióticos mascotas nos van a ayudar bastante. En padecimientos crónicos también, pues ya lo veníamos diciendo. ¿Cómo utilizarlo? Por último, pues bueno, es súper sencillo. Es algo que no nos complica absolutamente nada y que el producto va pensado en cómo el dueño de la mascota, sin tener conocimientos técnicos específicos, se complique la vida en utilizarlo. ¿Qué es? Vamos a utilizarlo de forma oral, puede ser junto con la ración del alimento, y ya sea húmedo, seco, y es 2 gramos, aproximadamente lo que sugerimos nosotros para animales de 20 kilos o menos, y de caso de 4 gramos para animales de 20 kilos en adelante, más allá. Se puede utilizar en todas las etapas de gestación, de desarrollo, animales jóvenes, animales ya geriatras, perros y gatos, en todas las etapas y en cualquier edad, ¿sí? La administración, bueno, nosotros lo sugerimos que mínimo para que puedan ver un resultado excelente y una muy buena repoblación también ahí de lo que es la microbiota, pues que se utilice mínimo como 30 días. No tiene una restricción de tiempo prolongado de uso o algún efecto secundario negativo, no se ha demostrado. Es un producto que incluso se está registrado ya en FDA, Estados Unidos. Habla de que todas las certificaciones las cubre, un producto con un desarrollo europeo de altísima nivel de certificación y calidad, ¿no? Y bueno, como tal, la presentación que traemos es 60 gramos, y podrán ver si estamos sugiriendo a promedio de 2 gramos por tratamiento animal promedio, pues estamos hablando que es lo que es el trabajo para un mes, ¿sí? Un mes prácticamente para y pues bueno, aquí era algo sencillo, no quitarles mucho tiempo, y pues comentarles que lo tenemos también ya en disposición, personas que ya lo han venido trabajando con excelentes resultados, ¿sí? Marco, pues sería eso lo que quería transmitirles ahí, agradecerles mucho a todos, a la doctora también, usted su presencia, y también quedamos a sus órdenes. Si tienen alguna inquietud, sugerencia, bienvenidas. Muchísimas gracias, Ernesto. De hecho, si tienen alguna duda, la pueden externar para respondérselas. Y la verdad es que este producto, como bien mencionan, lo pueden encontrar en Difarvet. Y la verdad es que con su mejor asesor ahí estamos a la mejor disposición. Cualquier duda, cualquier petición, estamos a la orden. Les recuerdo que nos apoyen con el llenado de la encuesta de satisfacción. Va a ser de mucho valor para mejorar este tipo de actividades y, sobre todo, darle seguimiento a todos ustedes. La información, como les mencionaba, la doctora nos la compartirá y con muchísimo gusto se las haremos llegar. Si no hay ninguna duda o
pregunta, déjenme checo el chat, en un momento. Preguntan que si no requiere refrigerarse el producto, Ernesto. Es una extraordinaria pregunta. Muchos de los probióticos sí llegan a requerir refrigeración. La doctora lo mencionó, que en el caso de probióticos muchos de ellos no llegan hasta el intestino porque los ácidos van degradando. Y otro tema importante es que precisamente por el cambio en la temperatura, muchos de ellos también quedan en ese proceso. Caso de los posbióticos, no requieren refrigeración. Y otro dato importante resaltarles es que este producto ha sido sometido por periodos de más de media hora, 40 minutos a temperaturas arriba de 70, 80 grados y ha sido totalmente estable. Entonces, esto es otra de las bondades y nobleza que nos da el producto, que permite que prácticamente esté llegando hasta tracto digestivo y no sea afectado. Entonces, no requiere. Simplemente, pues obviamente como cualquier otro indicación que tenemos es pues no estarlos poniendo al rayos del sol, a excesos de temperaturas, condiciones normales de almacenamiento sin la temperatura ambiente. Preguntan en cuánto tiempo lo debe de consumir el paciente desde que se sirve el producto. No, miren, aquí el producto es muy estable, precisamente al comentarles de que no requiere refrigeración. Entonces, lo ideal es que cuando ya disciplinamos a las mascotas para que se les va a servir el alimento, pues normalmente de forma inmediata lo empiezan a consumir y no hay ningún problema de que si por alguna razón el producto tiene digamos, después de servido el alimento un rato, sigue estable, no tiene ningún problema de degradación. Perfecto. Y bueno, Ernesto, te están preguntando que cuál es el costo que tiene este producto. Bueno, también, miren, es un producto que nosotros a los médicos estamos transmitiéndoselos en el precio. El precio es 200, ahorita lo tenemos en una condición especial, lo tenemos en 210 pesos. Y estamos manejando ahorita por temas de entrada al mercado. En cada 10 frascos les estamos manejando por ahí una propuesta atractiva para que todavía les desimpacte un poco más. Y si estamos hablando de que es también para comercializarlo, pues es un producto que es muy, muy noble y les deja también buen dividendo, médicos. Perfecto. Y ya para terminar, te suelta la última pregunta. Dicen que si hay alguna contradicción de administrarlo con alimento húmedo. Ninguna. De hecho, como tal, se fijan ahorita que lo explicamos, ahí puede ser integrado en el alimento seco o húmedo y sigue siendo muy estable. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias. Ya no les quitamos más tiempo. La verdad es que estamos muy agradecidos por su participación. Sabemos que son horas ya un poquito tarde, pero agradecemos su paciencia, agradecemos su participación, agradecemos también el hecho de que nos permitan comunicarles este tipo de información que sabemos que es de valor. Y créanme que con Difarbet pueden contar con este tipo de eventos, están pensados para ustedes y con gusto estaremos en comunicación si nos lo permiten, doctores. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Agradezco nuevamente a Ernesto y a la doctora Cleda Galán por siempre estar con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Bye. Gracias por su tiempo y por su presencia.